pequeña exposición sobre el budismo es justamente eso, explicar en términos muy generales qué es el budismo. Y bueno, haré una exposición general al principio, no puede ser de otra manera por razones del tiempo, y después al final dejaremos tiempo para que podáis hacer todas las preguntas que queráis. El budismo está desde un tiempo a esta parte, ¿no?, despertando bastante interés en Occidente. Pero esto no es algo nuevo. De hecho, ha sucedido a lo largo de muchos tiempos anteriores y, por ejemplo, pues ha producido muchas influencias, por ejemplo, a nivel artístico, ¿no? Los impresionistas estaban muy influidos, ¿no?, por ejemplo, por el budismo y las pinturas, por ejemplo, japonesas. También ha influido, ¿no?, a lo largo de la historia en el pensamiento occidental y últimamente está incidiendo muchísimo en el ámbito de la, podríamos decir, de la psicoterapia, ¿no?, en el ámbito terapéutico. Hay muchas terapias que digamos, utilizan métodos, técnicas introspectivas del budismo y más recientemente la ciencia también ha empezado a investigar, ¿no?, los efectos del método especial de práctica del budismo, que es la meditación, ¿no? Especialmente la neurociencia, ¿no?, ha estado investigando los efectos de la meditación en el cuerpo, en el cerebro, etcétera, etcétera. Y además hay una cierta relación, por ejemplo, entre los postulados, ¿no?, que ha defendido el budismo siempre de cara a la realidad, con las nuevas, digamos, formas de la física, ¿no?, lo que podríamos decir la física moderna, cuántica, etcétera. De hecho, culturalmente, el budismo, el primer encuentro que tuvo con Occidente fue en el siglo V, ¿no?, cuando los griegos descendientes de Alejandro el Magno, ¿no?, se instalaron en India y en lo que sería actualmente Pakistán y Afganistán. Ahí tuvieron un encuentro con la cultura budista y de hecho crearon un foco, ¿no?, de cultura budista griega y fueron de hecho los primeros que representaron al Buda en forma humana, ¿no?, siguiendo el canon de Apolo, con lo cual este contacto con la cultura occidental no es nada nuevo. Pero a pesar de eso, excepto en algunos ambientes, ¿no?, más intelectuales o de mayor conocimiento, en general el budismo se conoce poco, ¿no? Es poco conocido, se tienen unas ideas un poco tópicas a veces, ¿no?, sobre lo que es el budismo y realmente su filosofía se conoce poco. Por tanto, intentaremos hacer una visión general que nos dé, ¿no?, una imagen clara de la esencia de eso que llamamos budismo. Para empezar, el budismo no es un sistema teísta, no es una religión teísta, no cree en un Dios creador como causa y origen de todo. Por tanto, la aproximación es diferente a lo que llamamos religiones, ¿no?, del libro, fundamentalmente, las religiones instaladas en Occidente hasta ahora. Y es más bien un sistema, podríamos decir, humanista, en el sentido de que propone una forma de vida, un camino de liberación. Liberación quiere decir, o se refiere a acabar con el sufrimiento. Esto es algo que era muy importante, ¿no?, dentro de la cultura
oriental, no solo del budismo, el hinduismo en general, se consideraba lo que nosotros llamamos religión, ¿no?, o espiritualidad, como un método para aliviar y erradicar definitivamente el sufrimiento, que es lo que en definitiva todos buscamos, ¿no?, en nuestros diferentes modos y formas de vida. La otra cosa relevante del budismo es que es un método empírico, no dogmático, es decir, se basa en la experiencia y el conocimiento, no en dogmas sean o no revelados. Es decir, el budismo lo que nos propone es una metodología, un sistema de investigación para que cada persona por sí mismo pueda investigar y conocer cómo es la realidad, cómo funcionan las cosas, cómo conseguimos aquello que queremos, que es básicamente ser felices, estar bien, y cómo evitar lo que nos causa sufrimiento. No solo eso, sino además el poder conseguir un estado de absoluta paz, armonía, en el que se superan todo el sufrimiento y sus causas. Bueno, esto ahora lo explicaremos. Y quizá otro aspecto relevante del budismo es que para conseguir esto, lo que ha desarrollado es un conocimiento fundamentalmente de la mente y de cómo actúa, cómo funciona, cuál es su naturaleza, etcétera, porque de hecho todas nuestras experiencias, buenas o malas, sufrimiento como dolor, todo ocurre en la mente. La mente es la gran experimentadora. Por tanto, desde esta perspectiva, el budismo ha investigado la mente, se ha centrado en esa investigación y, por tanto, podemos decir, de hecho, a veces emplea el término de ciencia de la mente, ¿no? El budismo, digamos que ha elaborado un conocimiento organizado, estructurado de la mente y su funcionamiento. Y aquí es algo que, digamos, podemos considerar como una aportación que el budismo podría hacer, ¿no?, digamos, a Occidente. Ahora, ¿qué es el budismo, no? Para empezar, el budismo se origina en la India hace unos 2600 años y adopta el nombre del fundador, el Buda, que, bueno, fue una persona, podríamos decir, una persona buscadora, que realmente se implicó de lleno en la búsqueda de esas preguntas existenciales, como son quiénes somos, ¿no?, cuál es nuestra realidad, ¿no?, cómo podemos conocer la realidad. El sufrimiento es algo inherente a nuestra existencia o podemos librarnos de él, en cuyo caso, ¿qué habría que hacer? Es decir, que se planteó todas estas preguntas y las investigó en profundidad, experiencialmente, hasta conseguir descubrir, ¿no?, cuál es la naturaleza esencial, ¿no?, de todos los, no solo de las personas, de los humanos, sino de todos los seres, ¿no? Según su descubrimiento, todos los seres tenemos un gran potencial que nos permite desarrollar muchas cualidades y finalmente nos permiten conseguir lo que se llamó el despertar, ¿no? El despertar significa que somos capaces de descubrir por nosotros mismos experiencialmente cuál es nuestra verdadera condición, nuestra verdadera naturaleza, más allá del estado actual en el que experimentamos insatisfacción, sufrimiento, problemas, ¿no? Es decir, que descubrió
que podemos ir más allá de esta realidad cotidiana insatisfactoria. Entonces, ese descubrimiento, ese despertar, es lo que se llamó budeidad. De hecho, Buda significa despierto, ¿no? Por tanto, esta persona, de hecho era un príncipe del norte de la India, que se llamaba Sakya Muni. De hecho, Sakya era el clan al que pertenecía, Muni significa sabio, por tanto, le llamaban el sabio de los Sakyas. Consiguió este estado del despertar y, de hecho, según su descubrimiento, es algo que todos podemos conseguir, porque todos tenemos esa misma naturaleza y, por tanto, todos podemos acceder al despertar. Y el budismo, o la práctica del budismo, pretendería justamente eso, ¿no? Acabar con todo aquello que nos tiene atrapados, que nos hace sufrir, y despertar esa naturaleza que ya en sí misma está perfectamente armonizada. Eso es lo que llamamos Buda. Por tanto, un Buda es un ser despierto, alguien que ha reconocido su verdadera condición en armonía y plenitud, y por tanto todos los seres tenemos ese potencial y podemos acceder al mismo. Lo que hizo el Buda fue encontrar experiencialmente esa forma de vida, ese camino, y enseñarlo a los demás para que podamos seguirlo y conseguir los mismos resultados. ¿Qué es lo que descubrió? Para empezar, todos los seres, absolutamente todos, no solo los humanos, también todas las criaturas vivas, tenemos un anhelo constante de felicidad, de satisfacción, de plenitud, de hecho. Es decir, todos aspiramos a estar bien. Y no solo a estar un poco bien, sino a estar lo mejor posible. Esto, de hecho, es lo que mueve nuestras vidas, ¿no? Es el motor básico de nuestras vidas. Si nos fijamos, veremos que nosotros mismos, pero también los demás, todos, incluso, como decía, hasta las criaturas más simples, están constantemente activas, intentando evitar aquello que sienten o creen que les puede causar dolor o sufrimiento, e intentan, por el contrario, conseguir encontrar aquello que les hace sentir bien. Y esto es algo, este anhelo, esta necesidad, no es algo que se calma con una satisfacción pasajera, sino que siempre estamos en esa lucha, ¿no? Esa aspiración constante por estar mejor. Por tanto, si nos fijamos bien, todos aspiramos a lo que podríamos llamar la plenitud, ¿no? Sentirnos en plena armonía. Sin embargo, a pesar de que eso es lo que mueve todos nuestros actos, no obstante, si miramos en nuestra vida, veremos que a pesar de ser seres inteligentes, ¿no? Y tener muchas condiciones, no obstante, no encontramos nunca una satisfacción total. No solo eso, sino que tenemos altibajos, por ejemplo, ¿no? Unas veces estamos mejor, otras veces estamos peor, pero en definitiva, incluso teniendo buenas condiciones por parte de nosotros mismos como externas, nunca nos sentimos satisfechos. Parecería como que esa felicidad que buscamos activamente, constantemente, siempre, no la conseguimos, ¿no? Hay algo ahí que parece que falla, que nos no permite conseguir esa plena satisfacción. Incluso pueden pasar los años, la vida, y podemos estar igual o peor, o, mejor dicho, constantemente haciendo altibajos. El Buda descubrió que en realidad el problema
el hecho de no satisfacer esa aspiración se debe a que nos hemos equivocado o nos equivocamos a la hora de conseguir eso que todos buscamos. Es decir, que nuestro error radica en el método, ¿no? En la manera de vivir, pensando que buscamos que lo que hacemos nos va a proporcionar bienestar o felicidad, en realidad nos metemos muchas veces en lío. Es decir, que no actuamos, no pensamos de la manera adecuada, ¿no? Erróneamente, debido a una mala interpretación de las cosas, en vez de conseguir lo que buscamos, conseguimos incluso lo opuesto. Y, por tanto, él vio que la manera de realmente satisfacer esa aspiración y descubrir todo ese potencial de bienestar, de armonía, que todos tenemos por naturaleza, el error estaba en que actuábamos de una manera extrema, ¿no? Luego explicaremos esto en mayor detalle, pero una primera aproximación era que actuábamos de una manera extrema. Es decir, por un lado, nos hacíamos un tipo de vida extrema en el sentido de buscar nuestra satisfacción en la obtención de cosas, relaciones, estados, circunstancias, etcétera. Es decir, que depositábamos toda nuestra expectativa de felicidad en algo externo a nosotros y, por tanto, nos implicábamos en una lucha constante por conseguir o evitar. Lo cual implica que eso nos atrapa en un estado de lucha, de conflicto, de insatisfacción, ¿no? Ese extremo sería el extremo de la gratificación, del hedonismo. Sin embargo, a veces podemos caer en el extremo contrario, que sería el extremo de la mortificación, ¿no? El ascetismo, es decir, la negación, ¿no? Apartarnos de las experiencias sensoriales, negarnos, ¿no? Lo que nos hace sufrir, y entonces de ese modo caíamos en otro extremo. Por tanto, en ninguno de ellos conseguíamos realmente esa satisfacción, porque en ambos necesitábamos estar en lucha, en tensión. De alguna manera, tanto consiguiendo como negando o apartando, necesitamos entrar en un conflicto con la realidad, con nosotros mismos, y por tanto hay tensión, lucha, no es posible una genuina paz o armonía. No tenemos tiempo de entrar en mucho detalle, pero estos dos extremos, filosóficamente hablando, también se podrían entender como el extremo de la sustancialización, es decir, creer que las cosas son reales, contundentes en sí mismas, ¿no? Son algo determinado per se, y por tanto determinante e inamovible, o el otro extremo, que era el extremo de la negación o el nihilismo, es decir, las cosas no existen. Y el Buda descubrió por sí mismo en su experiencia que ambos extremos son nocivos, que de hecho el camino adecuado, la forma de vida adecuada tiene que basarse en lo que se llamó el camino del medio o el camino centrado, ¿no? El equilibrio, ¿no? Podríamos decir. Tenemos que encontrar un equilibrio. Solo en el equilibrio podemos vencer la lucha, el conflicto, la desarmonía. Bueno, él mismo aplicó esto tras investigarlo, ¿no? Se pasó, bueno, él era un príncipe que vivía
¿no? En una situación primero totalmente hedonista, y después renunció a esa forma de vida tras observar aspectos de la realidad que fueron muy contundentes, como era la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, etc. Entonces, decidió investigar y, por tanto, renunció a esa vida hedonista, palaciega, y se metió justo en la contraria, en el ascetismo extremo, ¿no? Era la forma de práctica espiritual que estaba de moda en la India de su tiempo, y abrazó esa práctica, se dedicó 6 años de meditación extrema, casi sin comer, hasta darse cuenta que tampoco eso era la solución, y así es como llegó a ese descubrimiento del camino medio, en el que tanto si huimos como perseguimos algo, estamos generando lucha, conflicto, y por tanto la única opción posible de encontrar el equilibrio, la paz, era ese camino del centro en el que nos liberábamos de esas pulsiones. Y así es como consiguió lo que llamamos el despertar, ¿no? El estado de Buda, de despierto, y una vez que lo descubrió, se dedicó a enseñarlo, ¿no? Primero a sus compañeros de ascetismo, y después dedicó su vida a transmitir ese descubrimiento a todos aquellos que estaban interesados en seguir, ¿no? Una vida de liberación. Y así es como surgió poco a poco el budismo, ¿no? A través de las enseñanzas del Buda basadas en su propia experiencia. Por tanto, el budismo no se basa en, como os decía, en dogmas, sino que se basa en descubrir por uno mismo cuál es ese camino de liberación, y las enseñanzas budistas que llamamos Dharma, ¿no? El Dharma es aquello que nos enseña cuál es la realidad, cómo funciona, cómo podemos realmente liberarnos de acuerdo con la realidad. Entonces, ese Dharma, por tanto, no es un Dharma, decía, dogmático, sino que se basa en la propia experiencia. Y por tanto, las enseñanzas del Buda serían como el protocolo, el sistema para investigar cómo es la realidad, cómo no es, para después conocerla por nosotros mismos, ya que ese es el único método liberador, ¿no? Solo si somos capaces de conocerlo y aplicarlo en nosotros mismos, podemos conseguir sus resultados. Os leo unas palabras, ¿no?, del propio Buda en un sutra, el Sutra Kalama, que expresa esta actitud. Dice: no depositéis vuestra fe en tradiciones, aunque hayan sido aceptadas por muchas generaciones en muchos países. No creáis en algo porque lo repitan muchos. No aceptéis nada basados en la autoridad de este o de aquel sabio de la antigüedad, ni tampoco basados en afirmaciones de los libros. Nunca creáis en algo porque os parezca probable. Tampoco creáis en las cosas que vosotros mismos imagináis al creer que un Dios os la inspira. No creáis en nada basados únicamente en la autoridad de maestros o sacerdotes. Examinadlo todo y creed únicamente en aquello que, tras haberlo comprobado por vosotros mismos, lo encontraréis razonable y esté de acuerdo con vuestro bienestar y el de los demás. Creo que esto refleja muy bien, ¿no?, esta actitud, ¿no?, de hecho, el método, ¿no?, el método del budista. En una frase más breve, el mismo Buda también refleja esto diciendo: escuchad, monjes y sabios, del mismo modo que el orfebre analiza el oro para comprobar su pureza, cortándolo, raspándolo y fundiéndolo,
Así deberéis analizar mis palabras y no aceptarlas únicamente por respeto hacia mí. Estas tres formas de investigación, ¿no?, del oro serían como una metáfora de los tres modos de investigar la realidad, que serían la percepción directa, es decir, lo que podemos ver y comprobar por nuestros propios sentidos, investigar mediante el razonamiento lógico, ¿no?, mediante los silogismos, la razón en definitiva, y finalmente que todo eso sea coherente entre sí. Por tanto, no estamos hablando de una religión tal como la entendemos aquí en Occidente, no está basada en la creencia de dogmas. Ahora, si queremos entender de qué trata el budismo, ¿no?, cómo realmente se plantea ese camino de liberación. Entonces, el mismo Buda, en la primera enseñanza que dio después de conseguir el despertar, explica esta esencia, lo que podemos decir la esencia del budismo, del Dharma de Buda. Sería más quizá apropiado decir. Esta primera enseñanza, que sería la más quizá famosa, se llama las 4 verdades de los nobles. 4 verdades porque de lo que trata son de 4 aspectos de la realidad, 4 cosas que son relevantes de cara a conseguir satisfacer esa aspiración que decíamos al principio, que compartimos todos los seres. Todos los seres somos iguales en cuanto que no queremos sufrir, nadie desea el menor sufrimiento, todos aspiramos a estar bien, a la máxima felicidad posible. Eso es común a cualquier ser viviente. Quizá unos seres son más sofisticados, ¿no?, tienen más inteligencia, más posibilidades, pero en definitiva todo lo que nos mueve esencialmente es huir, rechazar el dolor, el sufrimiento, conseguir toda forma de bienestar, felicidad. Por tanto, si eso es la aspiración básica, fundamental, el objetivo, ¿no?, de la vida y por tanto del Dharma, según el budismo, sería justamente satisfacer esta aspiración realmente. Y para ello, el Buda se plantea una investigación realista sobre cuál es nuestra realidad. Y por eso estos 4 aspectos de la realidad que son muy clarificadores y que además no son teoría. No es una filosofía, no es una teoría cualquiera, sino que está tocando algo vivencial, real, algo que experimentamos todos. Y por esa razón, el Buda empieza planteándonos en la primera verdad de los nobles, y se llama así de los nobles porque los nobles es una traducción de un término sánscrito que significa, que en sánscrito es Arya, ¿no? Arya, que se suele traducir por noble, se refiere a aquellas personas, a aquellos seres que han desarrollado una sabiduría, una inteligencia que les permite conocer la realidad tal cual es. Por tanto, cuando nos dice estas 4 verdades de los nobles, se está refiriendo a 4 verdades que conocen los sabios, aquellos que conocen la realidad como es, sin error. Por tanto, lo que nos está también diciendo implícitamente esto es que conocer estas 4 realidades bien nos acerca a la verdadera realidad y nos hace sabios. Y
es la manera de entender cómo podemos satisfacer esa aspiración que decíamos al principio, es decir, la de satisfacer el deseo de armonía, de felicidad. Pero para ello necesitamos empezar por entender aquello que nos aparta, ¿no? Lo que nos impide conseguirlo. Y por esa razón, de manera realista, el Buda empieza hablando en la primera verdad noble, la verdad noble de dukkha. En sánscrito, dukkha significa algo así como sufrimiento, dolor, insatisfacción. Es decir, que el punto de partida es que ahora, en nuestra realidad común, estamos atrapados en esa situación en la que inevitablemente sentimos unas veces dolor, insatisfacción o desarmonía. Por tanto, ese sería el punto de partida. Necesitamos conocer cómo es ese sufrimiento para poder plantearnos librarnos de él. Porque de otro modo podemos confundir el sufrimiento incluso como algo deseable. De hecho, muchas veces estas 4 verdades de los nobles se explican con la metáfora de la medicina, ¿no? Para, digamos, plantearnos el encontrar un remedio a un problema, primero necesitamos reconocer, percatarnos de que lo tenemos. De otro modo, por ejemplo, si no reconocemos que estamos enfermos, no se nos ocurre ir al médico ni hacer nada al respecto. Pero desde el momento en que sentimos que algo va mal, que no estamos bien, eso nos plantea a buscar una solución. Y lo primero que necesitamos es encontrar la causa, ¿no? Si realmente quiero erradicar ese problema, tengo que saber a qué se debe, ¿no? Y por tanto, veremos que en la segunda de esas verdades de los nobles, el Buda explica la causa de dukkha, ¿no? ¿Por qué? Esto es importante, conocer la etiología del problema para después ver si tiene solución, si podemos sanar, ¿no?, de esa enfermedad. Y por eso, en la tercera verdad noble, el Buda explica que sí, que pinta bien, que hay solución, que se podemos acabar con dukkha. No es nuestro verdadero estado natural. Nuestro estado natural es estar sanos, no enfermos. Pero necesitamos necesitamos una terapia, una metodología, una medicina que nos ayude a recuperar ese estado de sanidad, ¿no? Para sanar. Y eso es lo que se explica en la cuarta verdad de los nobles. Pero si empezamos por la primera, ¿no?, en la que describimos la enfermedad, el problema, lo que queremos erradicar, entonces el Buda dijo que el problema es dukkha. Empleo la palabra sánscrita porque las traducciones, como sufrimiento, por ejemplo, se quedan cortas. No tenemos en los idiomas occidentales una palabra concreta que describa, ¿no?, ese campo semántico incluido en dukkha. Pero, en definitiva, estamos hablando del sufrimiento. El sufrimiento entendido en diferentes aspectos. Un primer aspecto obvio que todos reconocemos y que todos intentamos evitar constantemente es lo que llamamos dolor, ¿no? Todo el dolor, sea físico, sea mental, ¿no?, todo malestar físico o mental, es algo que experimentamos hoy por hoy, puesto que estamos totalmente identificados con un cuerpo, ¿no?, una mente que es por naturaleza, pues tiene problemas, ¿no? Es inevitable que experimentemos dolor, malestar. Por tanto,
ese sería el primer aspecto obvio de ese dukkha, lo que podríamos traducir como el sufrimiento del dolor. Pero hay otra forma más sutil de sufrimiento que literalmente se traduciría por dukkha del cambio, el sufrimiento del cambio, pero que quizá nosotros podemos traducir por insatisfacción. Es decir, que por naturaleza todas las cosas a las que nos acogemos o buscamos para conseguir estar bien, no tienen en general la condición o la capacidad de satisfacernos realmente. ¿Por qué? Porque por naturaleza son algo cambiante, transitorio. Es decir, todas las sensaciones, las cosas, las experiencias, relaciones, etcétera, todo pueden producirnos un cierto grado de alivio cuando las conseguimos, pero en realidad esa satisfacción o bienestar que nos pueden procurar es algo transitorio. ¿Por qué? Porque todo ello está todo es cambiante, no hay nada estable. Y incluso nosotros mismos cambiamos. Por ejemplo, cuando, bueno, sí, un ejemplo muy obvio que me gusta porque creo que ilustra muy bien, sería el ejemplo del masaje. En general, a la mayoría de la gente le gustan los masajes, ¿no? Bueno, que hay algunos que no, pero en general gustan. Y entonces le atribuimos al masaje una cualidad de satisfacción inherente, es decir, que el masaje es satisfactorio y por tanto me gusta, lo quiero. Ahora bien, imaginaros que nos hacen un masaje y ¿qué ocurre al principio? Que nos gusta, ¿no? Es una sensación placentera, nos gusta y bueno, nos satisface hasta cierto punto, nos gusta, digamos, nos produce un cierto placer. Pero ahora imaginad que ese mismo masaje continúa indefinidamente, ¿no? Se pasa la hora, bueno, una hora está bien igual, ¿no? Pero imagínate que se pasa la hora y el masaje no para, siguen ahí, ¿no? ¿Qué pasaría? Empezarías a mosquearte. ¿Esto qué es? Y si la cosa continuara, llegaría a un punto que se convertiría en una tortura. ¿Entendéis? Del mismo modo, todas las sensaciones, todas las experiencias tienen esa naturaleza, no son satisfactorias en sí mismas. Por ejemplo, comer, ¿no? Cuando tenemos hambre, comemos, pero llegado a un punto, eso nos sacia y entonces empezamos a sentir una sensación desagradable, de saciedad. Dejamos de comer y entramos de nuevo en la sensación que con el tiempo se convierte en hambre o de insatisfacción por no comer. Y cuando comemos, entramos en el proceso contrario. Y es decir, que todas esas maneras que tenemos de buscar satisfacción no son una satisfacción definitiva, se transforman por sí mismas, son cambiantes y por tanto lo que es satisfactorio deviene insatisfactorio. Y eso hace que estemos en una lucha constante por intentar conseguir satisfacción, cambiando las sensaciones, las cosas, las relaciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, al principio, cuando conocemos una relación que nos parece muy, bueno, prometedora, digamos,
sentimos una cierta excitación, ponemos un montón de expectativas, pero ¿qué ocurre? Es cuestión de tiempo, eso se pierde y quizá después se convierte en causa de sentir justo lo contrario, ¿no? Malestar, problema, y no sabemos cómo quitárnosla de en medio. Es decir, que si nos fijamos en nuestra vida, observaremos cómo nos pasamos la vida intentando coger cosas, experimentar cosas que luego dejamos, y así estamos en una lucha, tensión constante por conseguir una satisfacción que siempre nos elude, nunca es definitiva. Eso es lo que llamamos el sufrimiento del cambio, dukkha del cambio, la insatisfacción, ¿no? Es un estado que está siempre ahí y que intentamos compensar haciendo cosas, encontrando, persiguiendo o huyendo. Aún hay otra forma de dukkha más sutil que es más difícil de conocer porque que es lo que podríamos llamar el dukkha de la desarmonía o el condicionamiento. ¿Qué quiere decir? Que si nos fijamos bien veremos que vivimos desde una noción de, digamos, de experimentador de las cosas. Eso quiere decir que constantemente siento que las cosas, las experiencias, los demás, no solo cosas materiales, todo, de alguna manera, me está afectando. Es decir, estoy en medio, en cierta manera, de la realidad que experimento que me afecta y, por tanto, estoy siempre condicionado por esas cosas. Unas me gustan, otras no me gustan, otras me parecen deseables, otras lo contrario, pero constantemente estoy condicionado por todo y no solo las cosas, insisto, materiales, pero las personas, las relaciones, todo. Es decir, que no dependo exclusivamente de mí, soy totalmente dependiente y estoy condicionado siempre por todo. No tengo una absoluta, ¿cómo diría?, libertad. Ese aspecto de dukkha, ¿no?, es mucho más difícil de ver porque el primero, ¿no?, el sufrimiento del dolor, esto es obvio, todo el mundo lo reconoce, todos estamos constantemente intentando hacer cosas para huir de él, incluidos, por ejemplo, los animales. En cambio, el sufrimiento del cambio, ¿no?, el dukkha del cambio, la mayor parte de la gente no se percata de él. Por el contrario, piensa que es normal y que, bueno, pues que tengo que estar en esa lucha por conseguir y evitar, y que eso es la vida, ¿no? Y por tanto, no es consciente de esa experiencia insatisfactoria, aunque la sufre. Es decir, no se percata de lo que es, pero la sufre. Y el tercero, ese condicionamiento existencial en el que estamos metidos, es aún más difícil de reconocer, pero eso no quiere decir, de nuevo, que no lo experimentemos, todos lo experimentamos, sin embargo, no lo reconocemos como tal. Bueno, pues esto sería, digamos, el estado actual, ¿no?, el problema, ¿no?, según la experiencia del Buda. Ahora, la pregunta es, ¿esto por qué? ¿Por qué nos pasa esto? ¿No? ¿Por qué experimentamos esto? ¿Por qué no estamos siempre en bien? ¿No? ¿Por qué estamos aquejados de estas formas distintas del dukkha? Y entonces ahí el Buda pasa en la segunda verdad noble, de los nobles, perdón, explica la causa de dukkha. ¿Por qué? ¿No?
Y la causa la podemos trazar a nivel último, ¿no? Cuando investigamos, ¿no? A nivel profundo. ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es la raíz? ¿No? La etiología última, original de este problema viene de una percepción equivocada, errónea de la realidad. ¿Y cuál es esa percepción errónea? Es una percepción dualista. Dualista quiere decir que sentimos que vivimos enajenados de la realidad en el sentido de que existimos como seres separados, autónomos, y que ahí fuera hay todo un mundo complejo, enorme, de cosas que se mueven, que actúan, que interactúan, etcétera, que son distintas de mí. Es decir, hacemos una separación existencial básica entre yo y todo lo otro. Fijaros y veréis que siempre, aunque no seamos conscientes o lo pensemos, nuestra mirada es una mirada de ese tipo, ¿no? Lo llamamos dualista, ¿no? Es decir, aquí estoy yo, más o menos no sé muy bien cómo ni dónde, seguramente metidos dentro de nosotros, quizá unas veces aquí dentro de la cabeza, otras por aquí, por el centro del pecho, ¿no? Cuando sentimos emociones, etcétera, pero nos sentimos que ahí estamos yo y ahí fuera hay todo un mundo que nos afecta, que nos condiciona de un modo u otro. Esta noción de separación es el gran error básico. Es porque cuando investigamos la realidad nos percatamos de que en la realidad todo está conectado. No hay nada separado o autónomo como parece. Por ejemplo, cuando investigamos nuestra realidad personal, que generalmente identificamos con el cuerpo y la mente, lo que pensamos, cuando investigamos eso, podemos claramente descubrir, ¿no?, que nuestro cuerpo no existe de manera separada del resto del universo. Para empezar, es la evolución de un óvulo de nuestra madre que se originó en su útero gracias a, no sé cómo, no conozco, ¿no?, toda la biología como para descubrir, para explicar en detalle, pero que se formó en base a un conjunto de causas y condiciones externas, internas, que después, unido ¿no?, al esperma, ¿no?, del padre, se desarrolló siempre en interacción con un montón de cosas y cuando nacimos seguí ese proceso que va creciendo en base a lo que comemos, respiramos, experimentamos, etcétera, etcétera, y por tanto esa realidad corporal no es algo separado o autónomo como nos parecería. De hecho, si dejáramos de respirar, moriríamos o dejáramos de comer. De la misma forma, nuestra experiencia psíquica, ¿no?, la mente, es el resultado de la interacción de infinitas experiencias, actos de conocimiento, de comprensión, de pensamientos, y siempre en interrelación con entre lo externo y lo interno. Por tanto, cuando investigamos la realidad, es una realidad muchísima más amplia, totalmente conectada, en la que no hay esa limitación o barrera básica de yo y lo otro. Esa noción de yo como ente separado que tenemos es una noción, es un concepto, es una idea, no tiene nada que ver con la realidad, porque la realidad es que estamos totalmente conectados con el universo en todas direcciones, en una cadena de interacción e interdependencia.
Sin embargo, caemos en esa mala interpretación, ¿no? Porque somos conscientes de eso y pensamos, sentimos, yo conozco, yo pienso, yo existo. Y nos interpretamos como esa entidad separada, autónoma, que de hecho es irreal. Esa separación existencial, ese error básico que llamamos en el budismo delusión o a veces ignorancia, es una mala interpretación de la realidad, nos atrapa en ese mundo individuado en el que nos separamos de lo demás, con lo cual esa separación nos lleva a un estado de existencia separada, digamos, a una soledad existencial. Pero al ser algo irreal, estamos constantemente interactuando con todo. Y entonces eso, al vivirlo como distinto de nosotros, nos condiciona, nos afecta. Y en base a esa noción dualista, separadora, entonces es primero esa soledad existencial, ¿no? esa separación nos atrapa en esa soledad existencial y además nos desarmoniza de lo anterior. Con lo cual caemos en un estado de ansiedad, de temor existencial. Porque todo eso que consideramos distinto de nosotros nos afecta. Y de ahí surgen de manera instintiva y compulsiva dos pulsiones básicas: aferramiento y aversión. Aferrar a aquello que creemos que nos va a ayudar, que nos va a gustar, que nos va a caer bien, y huir, rechazar, sentir aversión por todo lo que consideramos que nos perjudica o no nos gusta, lo cual genera un estado de tensión, de conflicto, de lucha, en base a una interpretación totalmente alucinada de la realidad. Con nuestra mente creamos ese mundo dualista, tensional, en el que empieza a ver bueno, malo, bonito, feo, agradable, desagradable, deseable, indeseable, etcétera, etcétera, y entramos en un mundo conflictivo y de ahí surgen esas respuestas conflictivas en forma de emociones perturbadoras o pasiones que derivan del aferramiento y la aversión. Así generamos deseo, codicia, aferramiento por un lado, por otro ira, rabia, odio, etcétera, etcétera, envidia, orgullo, que aún complican más y refuerzan más esa noción de separación. Porque cuando estamos atacados por las emociones, aún eso refuerza más la noción de entidad separada, ¿no? De ser independiente, y aún genera más ansiedad y por tanto entramos en un círculo vicioso que es la causa del sufrimiento. Ahora bien, ¿esto es obligatorio? ¿Es natural desde la perspectiva del Buda? No, no es natural. No es natural porque eso está basado en un error, en una mala interpretación de la realidad. Mientras nos mantenemos en esa visión dualista, egocéntrica de la realidad, estamos generando las causas del sufrimiento, de dukkha. Mientras generamos las causas, experimentamos los resultados. Sin embargo, eso no es, como decía, natural, no forma parte
de nuestra verdadera condición natural. Y esto es lo que se explica en la tercera verdad de los nobles, que se enuncia diciendo la verdad de la cesación del sufrimiento. Es decir, que el sufrimiento se puede erradicar definitivamente porque las causas pueden erradicarse, dado que no son naturales. Es algo artificioso basado en esa alucinación de la mente y por tanto podemos salir de ello. ¿Y esto por qué? Porque cuando investigamos cuál es nuestra verdadera naturaleza, descubrimos que realmente esa interpretación de la realidad basada en la visión dualista es simplemente eso, un error. Cuando investigamos cuál es nuestra condición natural, descubrimos que nuestra mente puede ir más allá de ese error. Porque, para empezar, no es acorde con la realidad. Como os explicaba antes, cuando investigamos, vemos que todas las cosas, incluidos nosotros mismos, nuestros constituyentes, etc., forman parte de una realidad mayor, más amplia. Estamos en una realidad interconectada. Por tanto, esa idea es una idea artificiosa, no está de acuerdo con la realidad. Y cuando investigamos de dónde viene esa idea, para ello tenemos que obviamente investigar nuestra mente, la naturaleza de la mente. Cuando investigamos la naturaleza de nuestra mente, descubrimos que esa naturaleza de la mente es algo que no está limitado por esa ni otras ideas. Cuando investigamos la naturaleza de la mente, descubrimos que su verdadera condición última es una apertura, una capacidad de comprensión que está más allá de estas ideas. Si buscamos un ejemplo, una metáfora, por ejemplo, podríamos usar la del espejo, ¿no? Nuestra mente sería como una especie de espejo. Un espejo tiene la capacidad de reflejar todas las cosas, ¿no?, que se ponen frente a él. No importa que estén cerca o lejos, que sean grandes o pequeñas, que sean agradables o desagradables, no importa su condición, el espejo es capaz de reflejarlas de una manera fiel y sin alterarse. Y eso es posible, el espejo puede hacerlo, porque él mismo no tiene una forma concreta, ¿no? La naturaleza del espejo es que no tiene una forma concreta y por tanto, por eso puede manifestar, reflejar cualquier forma. Del mismo modo, nuestra mente tiene básicamente, esencialmente, es una apertura, igual que el espejo, que permite conocer la realidad de manera fiel, armonizada y sin afectación ninguna. Es decir, nuestra mente es originalmente algo abierto y limitado que puede conocer, reflejar la realidad tal cual es en perfecta armonía. Es decir, que podemos ir más allá de esa visión dualista
artificiosa que percibe las cosas de manera errónea, como separadas, concretas y basadas en nuestros conceptos egocéntricos sobre la realidad. Por tanto, el hecho de que nuestra mente tenga esa condición, nos permite el ir más allá de esa interpretación equivocada de la realidad y todas esas respuestas neuróticas compulsivas basadas en aferramiento y aversión que lo único que hacen es complicarnos la existencia y atraparnos en el sufrimiento. Es como otro ejemplo, otra metáfora que se emplea mucho es la metáfora de el sol, ¿no? Digamos que el sol, que sería nuestra verdadera condición natural, que es luz, por tanto ilumina todo, puede iluminar todo, el sol ilumina todo sin diferenciar, no ilumina aquí más que allá, sino ilumina igual por todo, lo cual implica conocer, ¿no? Tiene un conocimiento ilimitado y además tiene una calidez, o sea, que equivaldría a la armonía. Y por tanto, el sol sería como una metáfora de nuestra verdadera naturaleza. El problema es que hoy por hoy hay nubes, esas nubes son todos esos conceptos erróneos sobre la realidad, todas las emociones y pasiones perturbadoras que despiertan, todo el conflicto y tensión que todo eso genera. Pero siempre detrás de las nubes está el sol. Por tanto, digamos que nuestra verdadera condición natural está más allá de ese error existencial que causa el sufrimiento y, por tanto, más allá de sus resultados, que es el dukkha, el sufrimiento. Nuestra verdadera condición natural es la claridad, es la armonía. Ahora bien, ¿cómo podemos acceder a ello? ¿Cómo podemos descubrir esa naturaleza? ¿Cómo podemos apartar las nubes? Y eso nos lleva a la cuarta verdad noble, que es la verdad noble del camino, ¿no? Que lleva a la cesación o extinción del sufrimiento, ¿no? Y de su causa. Entonces, este camino, que sería la práctica del budismo, ¿no? Cómo practicamos el Dharma de Buda, esto lo podemos expresar de muchas maneras. El budismo es muy amplio, tiene muchas explicaciones, mucha metodología adecuada a las distintas personas, idiosincrasias, capacidades, etc. Pero básicamente podemos resumir esto en tres aspectos, ¿no? El camino budista en tres aspectos, que es lo que se llaman los tres adiestramientos supremos. Si lo que buscamos es el armonizarnos con la realidad, es decir, ir más allá de esa noción errónea, artificiosa, dualista y egocéntrica, y por tanto sentirnos en perfecta armonía, que es en el fondo lo que todos queremos, ¿no? El problema es que a lo mejor la buscamos erróneamente en cosas que no es capaz de proporcionarlo. Si queremos conseguir esa plena armonía, entonces el camino tiene que ser un camino de armonización. Y por tanto, esos tres aspectos del camino, esos tres adiestramientos, tienen que ir en la línea de armonizar. Así, esos tres adiestramientos, que son ética, calma mental y sabiduría, serían como el cultivar esa armonía en tres ámbitos diferentes. La ética, que ahora explicaremos, sería la manera de armonizarnos con los demás
con el mundo, ¿no? Hoy por hoy aún sentimos que vivimos en la dualidad y por tanto hay una relación entre nosotros con los otros, con el mundo, con nuestra condición externa. Por tanto, necesitamos el establecer gradualmente un proceso de armonización, de armonía en ese ámbito. Y a eso es lo que llamamos ética. ¿Y en qué consiste, por tanto, esa ética? Bueno, básicamente en cultivar todo aquello que nos armoniza a nosotros y a los demás, es decir, nos hace sentir bien y nos armoniza tanto a nosotros como a los demás, porque coincide, tenemos la misma naturaleza, y evitar todo aquello que causa conflicto, dolor, sufrimiento y por tanto nos desarmoniza. Esa sería la esencia de la ética. Y si lo quisiéramos, de hecho se puede concretar muchísimo y se pueden establecer incluso normas de conducta, ¿no?, para ayudarnos a cultivar esa armonía en las relaciones con el mundo y los demás. No obstante, todo se reduce a evitar aquello que causa dolor o sufrimiento, a cultivar todo aquello que causa bienestar, felicidad a los demás, y con lo cual eso influye en nosotros. Y esto es universal, por tanto estamos hablando de una ética natural, universal, puesto que en todas las épocas, en todos los tiempos, eso es común a todos los seres. Nadie quiere ser dañado, perjudicado, ¿no? Nadie le gusta que lo maten, le roben, lo perjudiquen, lo maltraten. A todos nos gusta que nos traten bien, nos ayuden, nos ofrezcan, nos cuiden, etcétera, etcétera. Por tanto, la ética se basaría en a vivir de acuerdo con esta perspectiva y armonizarnos en ese ámbito. Ahora bien, otro ámbito de nuestra experiencia importantísimo es nuestro ámbito interior. Es decir, cómo nos sentimos, qué experiencias psíquicas o tanto mentales como emocionales, etcétera, ese mundo, ¿no?, necesita de ser también armonizado. Por tanto, necesitamos también una armonía interior, cultivar un equilibrio y una armonía interior que nos proporcione ese bienestar interno, ¿no?, esa calma, esa tranquilidad, esa paz, esa libertad, esa armonía que buscamos. Y eso es la práctica fundamentalmente de lo que llamamos meditación, ¿no? Una metodología que nos ayuda poco a poco, gradualmente también, a ir desaprendiendo los hábitos neuróticos, ¿no?, el cultivar todas esas emociones y actitudes que nos perturban y cultivan esos estados alterados y además refuerzan esa noción de sustancialidad que contribuye al problema. Por tanto, básicamente lo que hacemos es cultivar un estado de calma mental que permita poco a poco ir soltando los hábitos de identificación con esas respuestas neuróticas, ¿no?, de aferramiento y aversión, y por tanto ir ganando poco a poco esa calma, tranquilidad y libertad que nos debe a una armonía interna. Aún nos queda un tercer ámbito, ¿no?, de armonización, que sería armonizarnos con la realidad. Es decir, el volver justamente a ella, a cómo son, al entendimiento y experiencia de la realidad tal cual es. Y eso corresponde al adiestramiento en sabiduría. Y
este adiestramiento en sabiduría consiste en poco a poco ir desactivando todas nuestras creencias erróneas, todos nuestros conceptos equivocados sobre la realidad, hasta llegar al punto de erradicar incluso la noción dualista y egocéntrica que es el origen del problema. Con lo cual, conseguir final y definitivamente la plena armonización con todo, con la realidad, lo cual equivale a el despertar. Por tanto, estos tres adiestramientos sería la esencia de la práctica y estos tres adiestramientos tienen que trabajar conjuntamente. No son cosas que se trabajan por separado, sino que se refuerzan, ¿no? Pero, no obstante, la ética sería como la base, puesto que si no tenemos una relación, no tenemos una vida razonablemente equilibrada, ¿no? y poco conflictiva, va a ser muy difícil que podamos emprender esa armonización interna, ¿no? Conseguir una calma mental. Y sin calma mental no vamos a tener la claridad, la lucidez para poder emprender esa investigación, ¿cómo decir?, clara y penetrante en la realidad que nos permita trascender, ¿no?, el aferramiento a esas ideas, esas creencias dualistas que tenemos arraigadas de manera instintiva. Por tanto, necesitamos, ¿no?, trabajar en esos tres ámbitos: ámbito relacional externo, ámbito interno, y finalmente eso nos permitirá el despertar, ¿no?, esa claridad que nos ayude a desarrollar el conocimiento que trascienda ese error fundamental del que se origina todo el problema. Esto sería la esencia del camino budista. Quizá conviene, ya intentaré acabar pronto para dar tiempo a que podáis hacer preguntas. Esto, además, es importante entenderlo en términos de que no estamos solos, ¿no?, que vivimos relacionados con los demás, que vivimos de hecho gracias a los demás, puesto que solo sería imposible la vida, ¿no? Todo lo que necesitamos para la vida, para ser felices, para incluso sobrevivir, requiere el concurso de los demás. Constantemente nos estamos beneficiando de los demás y en ese sentido vivimos de manera totalmente interdependiente, nos necesitamos. Por eso el budismo no busca únicamente la liberación personal, aunque es importante entenderla primero y saber cómo conseguirla, pero la intención es ayudar también a los demás a conseguirlo, puesto que tienen el mismo problema que nosotros, tienen la misma naturaleza que nosotros, la misma aspiración, tienen el mismo derecho y además nos necesitamos unos a otros, formamos parte de una realidad mayor. Por tanto, la perspectiva, ¿no?, es universal y por tanto el objetivo no es solo acabar con nuestro propio sufrimiento, sino con el sufrimiento de todos los seres. Pero para ello, primero tenemos que trabajar en nosotros, primero tenemos que armonizarnos nosotros, ya que de otro modo, en vez de ser una ayuda, quizá seguiremos siendo un problema, ¿no? Por tanto, necesitamos practicar en nosotros mismos, ganar esa armonización, esa libertad para poderla compartir con los demás, ¿no? Y eso es lo que hizo el Buda Sakyamuni, digamos, el que originó lo que llamamos budismo, fue compartir su descubrimiento y pasar el resto de su vida transmitiéndolo a los demás para que pudieran liberarse, despertar igual que él lo hizo.
que es el objetivo final del budismo. Yo creo que lo dejo aquí y ahora podemos, si queréis, responder preguntas sobre lo que queráis matizar o entender mejor o cualquier otra cosa al respecto. Si queréis hablar, hay que darle al micrófono. El que más vergüenza tenga, que empiece. ¿No? ¿No queréis preguntar nada? Bueno, comentar o decir algo al respecto, por supuesto. Sí, Vasili, Sí. tengo una pregunta. ¿Por dónde andas? Aquí, bueno, no tengo la cámara, no sé si un momento. ¿Ha muerto? Vaya. No, la cámara, ahora. Ah. Hola. Sí, tú Ah, dime. bueno, gracias por la charla, es muy interesante. Ah, bueno, cuando estabas hablando de todo esto, es decir, bueno, que me venía a la cabeza es el punto ya es la educación desde pequeño o cómo es que generamos ya desde pequeño o ya tenemos estos patrones de funcionar así, es decir, a nivel general, que ya viene de fábrica esto o es el punto de la educación ya desde pequeño ya que va pasando una generación a otra y luego tienes que, bueno, es ver esto, ¿no? Sí, entiendo la pregunta. Pero ¿a ti cuándo te empezó esto? Bueno, claro, no sé. Yo para mí te diría que es de origen ya. ¿Así? Pues a mí me pasa igual, ¿sabes? Vale, Te entiendo muy bien. Realmente esto ya lo llevamos desde el principio. De hecho, cuando un niño nace, es verdad que tiene una capacidad de elaboración conceptual muy pobre, ¿no? Al principio, pero siempre lo hace desde la noción de separación, ¿no? Siempre se siente él y el mundo, ¿no? Por esa razón siente que necesita esto o aquello, llora, pide, etcétera, ¿no? Es decir, que es algo que ya lo llevamos desde el principio. Y de hecho, si esto lo analizamos más, aquí no vamos a poderlo hacer en detalle, pero esto justamente es lo que nos lleva a nacer, en realidad, según la perspectiva del budismo. Por tanto, viene ya de fábrica. Lo que pasa que un niño al nacer, como te digo, esto es muy simple, ¿no? No tiene elaboraciones, ¿no? Un niño no simplemente se siente él como ser individuado y que las cosas le afectan, pero por supuesto no ha elaborado todo ese sistema de creencias que hacemos cuando ya somos mayores, que no solo soy yo, sino que soy de aquí, pienso esto, me gusta aquello, etcétera, etcétera. Es decir, que lo vamos arropando de un montón de creencias, ideas que aún refuerzan más esa noción de separación. Pero el niño ya la tiene. vale, vale. Perfecto. Gracias. ¿Algo más? Vaya, parece que o lo he hecho muy bien o muy mal. No hay término medio, ¿eh?
Vasili, yo tengo una pregunta. No me digas. Sí, cuando decías al principio que actualmente hay cosas del budismo que se están integrando en la psicología o en procesos terapéuticos, ¿podrías poner algún ejemplo? Sí, bueno, el ejemplo más claro es el mindfulness, el famoso mindfulness, ¿no? Que se está utilizando en muchos ámbitos, ¿no? Incluso terapéuticos específicamente. Pero, por ejemplo, indirectamente, aunque no, o sea, lo que se hace generalmente no es coger una práctica budista, ¿no? Tal cual, normalmente se traduce, ¿no? ¿Cómo diría? Se la hace como, se le quita todo componente que pueda parecer espiritual y tal, pero una cosa, por ejemplo, que me chocó mucho, un ejemplo claro, es las 7 ramas. ¿Sabes? Las 7 ramas famosas. Bueno, pues esto hay en Estados Unidos que hicieron una terapia basado en las 7 ramas. O sea, sacándola de todo el contexto, ¿no? De práctica, entonces trabajando esas cualidades específicas. O ya sabes, por ejemplo, el Che, Sí. ¿no? También se utiliza de manera psicoterapéutica. Y luego muchos aspectos, por ejemplo, la Gestalt, ¿no? Utilizó mucho el tema de el aquí y ahora, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que hay de manera directa, ¿no? Completa, pero a veces usando aspectos o cosas. Ha influido bastante en lo que podríamos llamar psicoterapia humanista, por ejemplo. Vale, gracias. Hola, Vasili. Sí, hola. Soy Ramón. Hola, Ramón. Tú ¿Qué dirás. tal? Muy bien, hombre. ¿Podrías elaborar un poquitín más lo que has comentado de las 7 ramas? Sí, bueno, es una práctica budista que trabaja como 7 aspectos en un contexto muy concreto. ¿Tú estás familiarizado con el budismo? Sí, bueno, yo hice el curso de introducción hace tiempo contigo, en el 2000. Es que no, como no te veo Un segundo que inicio el vídeo. si te viera ¿no tienes cámara? A ver, ahora, Sí. ok. Sí, Sí, yo lo hice en Barcelona. vale, sí. Mira, la práctica de las 7 ramas es un contexto de práctica budista para desarrollar lo que se llaman méritos, es decir, energía positiva y purificación, que es eliminar negatividad de la mente, ¿no? Entonces, esas 7 prácticas, la primera es lo que se llama la práctica de la postración, que en definitiva es una práctica para generar la humildad, ¿no? Por tanto, es una práctica de humildad. La segunda de ofrecimientos es para cultivar la generosidad, soltar. La tercera es una práctica de purificación, que es una manera de erradicar, ¿no? la energía negativa. La cuarta es una práctica para desarrollar la aspiración por tener siempre aquello que nos inspira y desarrolla nuestra sabiduría o nuestro conocimiento. La siguiente lo que pide es tener siempre buenos contactos con gente sabia, ¿no? Es decir, que no nos falte nunca gente sabia que nos pueda ayudar. No sé si ahora con el orden dicho así, traduciéndola, igual me he perdido un poco. No, ¿llevo 5? ¿Alguien lleva la cuenta? 5. Bueno, entonces, sí, la siguiente es pedir siempre que estar siempre con la presencia de todo aquello que nos inspira. Y finalmente la última es el deseo de que toda cosa positiva, todo aquello que conseguimos, ¿no? Eso repercuta siempre
en el beneficio y bien de todos los seres. Vale, vale, gracias. Entonces eso se contextualiza en unas prácticas de una manera y usando básicamente eso, bueno, pues como puedes ver da mucho juego, ¿no? ¿Quién no necesita humildad, generosidad, sabiduría, ¿no? Buenos contactos, ¿no? Un ambiente inspirador y ser capaz, ¿no? de ofrecer de manera desinteresada, por ejemplo, ¿no? Vale, vale, gracias. Yo quizá lo que veo, a ver, he reflexionado mucho sobre estos conceptos. Lo que veo, bueno, que cuesta un poquito, ¿no? Es una Sí. situación actual de tanta, digámosle, bueno, especialmente por la situación de la pandemia del COVID, ¿no? Uh-huh. Está creando como cierto individualismo, ¿no? Y cierta identificación con uno mismo, ¿no? Uh-huh. Quizá el sentimiento de que somos uno, quizás es un poco más difícil, ¿no? De poner en práctica. ¿Qué piensas de esto? Obviamente es muy difícil. Bueno, en realidad la palabra no sería todos somos uno, pero bueno, entiendo lo que quieres decir y evidentemente que es muy difícil y que por lo que hemos explicado, justamente el problema es que estamos atrapados en ese individualismo existencial muy profundo. S'ha desconnectat? Sí, s'ha desconnectat, però ara m'he quedat paciència i ara... Ara vuelve. Sí, ara tornarà. Ara vuelve. Sí, claro. No sé. Problemas técnicos, a veces siempre hay. Un segundo. Ahora sí, ¿me oís? Ahora sí. Vale. Ahora. No, pues decía que sí, que tienes razón, ¿no? Es muy difícil porque de este individualismo original, ¿no? Existencial, en ese estamos todos, ¿no? Pero actualmente creo que vivimos en una cultura que aún lo alimenta, ¿no? Alimenta ese individualismo y el egoísmo. Y entonces, claro, eso es un serio obstáculo para reconocer esto. Yo, por esa razón, esto es muy difícil, ¿no? Que sea reconocido ampliamente. No sé si... Sí, no, bueno, es una reflexión que tenía, ¿no? Sí. Sí, quizá en una sociedad tan competitiva como la actual, pues bueno, que lo que prima es el codazo, ¿no? Y la trabanqueta y bueno. Sí. Bueno, por eso necesitamos, ¿no? que estos valores del Dharma que realmente nos reconcilian, ¿no? con la realidad y nos armonizan, pues en la medida de lo posible, ¿no? contribuir a transmitirlos, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Es la mejor contribución que podemos hacer al bienestar global. Sí. Porque de hecho, si observamos, veremos que todos los problemas del mundo se originan en el egoísmo y el egoísmo viene del egocentrismo, con lo cual por ahí vamos fatal. Sí. Gracias. ¿Algo más? Parece que hay una pregunta.
Vale. Sí, no sé si podéis leerla. ¿La podéis leer vosotros también? ¿Sí? Vale. Sí, sí. Es una pregunta de Sergi, ¿no? Vamos a ver, Sergi. Sí, por supuesto que la atención consciente que hace que estemos presentes en el momento con plenitud y conciencia es la base de la meditación, pero no solo de la meditación, sino de la vida. Es decir, lo único que tenemos es el momento presente. El pasado no existe ahora. El futuro es una quimera. No sabemos cómo será. Lo único que tenemos es el presente. Por tanto, el único momento en el que podemos enfocarnos con realismo y apertura es en el presente. Ahora bien, estar en el presente no quiere decir que no podamos reflexionar sobre el pasado o que no podamos plantearnos cosas que podamos hacer o queramos hacer en el futuro. Por supuesto que podemos hacer eso. Eso evidentemente es necesario además. Ahora bien, la gran diferencia está en que yo puedo hacer eso estando presente aquí ahora y siendo consciente de que estoy programando, por ejemplo, o que estoy investigando el pasado. Otra cosa es cuando, debido a que no tengo atención consciente, entonces me pierdo en el pasado y en el futuro. Con lo cual estoy abducido por él. Y eso no es bueno, entre otras razones, porque lo que me lleva al pasado o al futuro de esa manera es siempre el aferramiento o la aversión. Es decir, es una pulsión instintiva que yo no domino y que hace que mi mente se atrape, sea abducida, fantaseando sobre el futuro o pensando en cosas sobre el pasado. Generalmente, observa y verás, que son o que me gustaron o que no me gustaron. Eso es perder el momento presente, no estar aquí y ahora, no ser consciente, no tener el dominio de la realidad. Pero sí que podemos estar presentes y ser conscientes de que aquí y ahora estoy programando el futuro, estoy analizando el pasado, por ejemplo. Esa es la gran diferencia. Y ahí soy libre, no soy dirigido por esas pulsiones. Espero que eso aclare, ¿no?, lo que preguntaba Sergi. ¿Satisfecho? ¿Se entiende lo que he explicado? ¿Se ve la diferencia? Vale. Más cosas. Vale, este ya. Bueno, pues si no tenéis nada más, lo dejamos aquí. Gracias por Gracias. por el interés ¿no? y escuchar y nada, seguimos. Ok, Que vaya bien, cuidaros. gracias. Un abrazo. Gracias a Gracias, todos. Vasili. Gracias, buena nit. Chao. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Adeu. Adeu. Buena nit, gracias. No le marché a ningú.